Jacob Hartwell la observaba desde la cresta de pinos. Una mujer con un abrigo gastado arrastrando madera que duplicaba su peso sobre tierra helada. Sola en un mundo que había olvidado la bondad. Había pasado a caballo cada mañana durante 2 semanas, y cada mañana su pecho se apretaba con algo que había enterrado junto a su esposa. La mujer de abajo trabajaba sin pausa, muescando troncos con manos expertas, su aliento formando nubes en el frío de noviembre. No venían vecinos, no llegaba ayuda, solo ella y la estructura de la cabaña a medio construir, elevándose contra el cielo de Montana. Los recuerdos lo golpearon como un puñetazo. Margaret había querido construir un hogar juntos. Habían hablado de ello el invierno antes de que la fiebre se la llevara. Él nunca lo había hecho. Ahora veía a una extraña lograr lo que él no pudo. La mujer, Sarah Brennan, susurraba el pueblo, se detuvo a calentarse las manos junto a un pequeño fuego. Su rostro captó la luz. Joven, decidida, esculpida por la adversidad en algo más feroz que bonito. Jacob conocía esa mirada. La había visto en su espejo 2 años atrás, antes de que el dolor le despojara de toda expresión. ¿Por qué estaba sola? La pregunta lo carcomía. Las mujeres no construían cabañas solas en el territorio de Montana. No a menos que algo hubiera salido terriblemente mal. Su caballo se movió bajo él, inquieto. Jacob apretó las riendas. Dividido entre cabalgar hacia abajo y cabalgar lejos, la culpa luchaba con la curiosidad. La memoria de Margaret se sentía como un muro entre él y el mundo de los vivos, y observar a esta extraña se sentía como una traición. Pero volvería mañana. La observación se había convertido en un ritual, su única conexión emocional con algo más allá del vacío. Sarah levantó la vista de repente, directamente hacia la cresta. Sus ojos se encontraron a 200 metros de pradera. Por un momento sin aliento, ninguno se movió. Luego Jacob hizo retroceder su caballo hacia la sombra y desapareció entre los pinos de abajo. Sarah volvió a su trabajo, pero sus manos temblaron ligeramente al levantar el siguiente tronco. 3 días después, llegó la tormenta. Sarah clavó lona sobre las paredes expuestas mientras la nieve comenzaba a caer. Copos gruesos que prometían una larga noche. El viento arreció, desgarrando la lona. Estaba perdiendo la carrera contra el clima, y el pánico invadió sus movimientos. Ruido de cascos, se giró, buscando el rifle apoyado contra la estructura de la cabaña. Un hombre emergió del telón blanco de nieve, el observador de la cresta, llevando un caballo de carga lleno de provisiones. Desmontó sin pedir permiso y comenzó a descargar. Clavos, cuerda, lona pesada, carne seca envuelta en arpillera. Sarah levantó el rifle. No necesito caridad. No es caridad. Su voz era áspera por la falta de uso. Sentido de vecindad. La tormenta arrancará esa lona antes de medianoche. ¿Y cuál es su precio, vecino? Él la miró entonces. Realmente la miró y ella vio algo en sus ojos que hizo que su dedo soltara el gatillo. La soledad se reconoció a sí misma. Solo déjame trabajar. Ella bajó el rifle, pero lo mantuvo cerca. Trabajaron en un silencio tenso mientras la tormenta se intensificaba a su alrededor. Él se movía con una competencia tranquila, asegurando lonas con nudos expertos, reforzando puntos débiles que él había pasado por alto. La nieve se acumuló en el ala de su sombrero. No volvió a hablar. Al caer la noche la cabaña estaba asegurada, gimiendo pero resistiendo el viento. Él ató la última cuerda y caminó hacia su caballo sin decir una palabra. «Espere», llamó Sarah. Él se giró. «¿Quién es usted?» «Jacob Hartwell». «Gracias, señor Hartwell». Él asintió una vez y cabalgó hacia la ventisca. Sarah se quedó en su cabaña parcialmente protegida, escuchando la tormenta rugir, confusa e inquieta por el extraño que había ayudado sin pedir nada a cambio. Según su experiencia, los hombres siempre querían algo. Susurró al espacio vacío. ¿Por qué me ayudaría? Nadie me ayuda. En su rancho, Jacob desencilló su caballo con dedos entumecidos. Su capataz, el viejo Moses, lo observaba desde la puerta del granero. «Jefe», casi sonrió ahora mismo. Jacob no respondió, pero Moses tenía razón.
Le había hablado más palabras a esa mujer que a nadie en 6 meses. La mañana del domingo en la iglesia de Timber Creek era fría en más de un sentido. Jacob se sentó en su banco trasero habitual, mirando al reverendo sin escuchar las palabras. Su mente estaba en Willow Creek, en lonas y en los ojos sospechosos de una mujer. Sarah Brennan entró tarde. La congregación notó como 40 cabezas se giraban al unísono, susurros que ondeaban como el viento en el trigo. Ella tomó el único asiento disponible, en la primera fila, aislada. Clara Whitfield, la matriarca del pueblo, se inclinó hacia su hija y habló lo suficientemente alto como para que se oyera. Algunas mujeres no tienen vergüenza de construir casas aisladas de esa manera. ¿Qué clase de mujer decente vive sola? El sermón continuó sobre la rectitud y la comunidad. Jacob apenas escuchó. Sus pensamientos habían viajado hacia atrás, a 2 años antes. Margaret muriendo de fiebre en su dormitorio. Su hijo nonato perdido con ella. Había retrasado llamar al médico, pensando que mejoraría. No fue así. Se había culpado a sí mismo desde entonces. La culpa se había convertido en armadura, manteniendo el mundo a una distancia segura. Su rancho era exitoso, pero vacío, un monumento a la soledad que todos respetaban y nadie cuestionaba. Después del servicio, Clara Whitfield se colocó cerca de los escalones de la iglesia como una araña en su telaraña. Sarah pasó con la cabeza alta, ignorando las miradas intencionadas. Jacob tomó su decisión. Cruzó el patio de la iglesia y asintió a Sarah, un simple reconocimiento, pero presenciado por todos. La voz de Clara resonó. Extraña compañía está manteniendo, Jacob Hartwell. La congregación esperó. Jacob se enfrentó a la bifurcación en su camino. Retirarse a un aislamiento seguro o dar un paso adelante hacia el riesgo. Eligió el riesgo. Señorita Brennan. Él se tocó el sombrero. Señor Hartwell. Su voz era firme, pero la sorpresa parpadeó en sus ojos. La tormenta no derribó sus paredes. No, no lo hizo. Gracias. Esa tarde, Jacob cabalgó hacia Willow Creek, no a la cresta, sino directamente a la cabaña. Sarah lo vio acercarse. Él desmontó, tomó una sierra de su pila de herramientas y la miró a los ojos. Si acepta la ayuda, la ayudaré a construir. Sarah lo estudió por un largo momento, sopesando riesgos y confianza. Finalmente, asintió una vez. Entonces será mejor que sepa cómo muescar la madera correctamente. La distancia entre ellos se acortó. Pasaron 2 semanas. La cabaña tomó forma. Desarrollaron un ritmo. Jacob llegaba al amanecer. Trabajaba hasta el anochecer. Hablaba poco pero lograba mucho. Las paredes se levantaron. La estructura del techo tomó forma. El trabajo era duro y bueno. Y Jacob sintió que algo en su pecho se aflojaba. Algo que había estado apretado desde que Margaret murió. Sarah aprendió rápido. Él le enseñó técnicas adecuadas de muescado, cómo leer la veta de la madera, dónde colocar las vigas de soporte. Sus manos se tocaron brevemente al pasarse las herramientas. Un momento cargado que ambos notaron, ninguno reconoció. Las cenas junto al fuego se convirtieron en un ritual. Las conversaciones seguían siendo escasas pero cargadas de significado. ¿Su marido construyó antes?, preguntó Jacob una noche. ¿Ben? No, era un peón de rancho. Murió en una disputa de tierras el año pasado. La voz de Sarah era objetiva. El pueblo lo culpó como alborotador. Yo heredé la vergüenza. Jacob asintió, entendiendo más de lo que ella había dicho. El pueblo es bueno para culpar, dijo en voz baja. A la mañana siguiente, descubrieron que la mitad de la pila de madera de Sarah había sido robada durante la noche. Madera de invierno que no podía permitirse perder. El rostro de Sarah palideció de rabia y miedo. Lo encontraré, dijo Jacob. No, yo lo encontraré. Rastreó a los ladrones hasta un campamento de vagabundos a 8 kilómetros. 3 hombres, borrachos y descuidados. Jacob recuperó cada tronco y entregó una advertencia lo suficientemente fría como para congelar la sangre. Cuando devolvió la madera a la propiedad de Sarah, ella lo estaba esperando. No tenía que hacer eso. Sí, dijo, sí tenía. Esa noche, Jacob soñó con Margaret. Se despertó sintiéndose culpable.
Estaba ayudando a Sarah, traicionando la memoria de su esposa. A la mañana siguiente llegó a Willow Creek, distante y callado. Sarah lo notó de inmediato. Dejó su martillo y lo miró. El dolor no es traición, Jacob. Los muertos no quieren que nosotros muramos también. Sus palabras quebraron algo en su pecho. Él asintió, incapaz de hablar, y regresó al trabajo con nueva intensidad, construyendo no solo una cabaña, sino algo dentro de sí mismo. La ventisca golpeó sin previo aviso. En un momento estaban trabajando en la estructura del techo. Al siguiente, el mundo desapareció en blanco. La temperatura se desplomó. El viento aulló como un ser vivo. Adentro, Jacob gritó. Se encerraron en la cabaña a medio terminar. Paredes de lona, huecos en el techo, la pequeña estufa apenas adecuada contra el frío. La tormenta rugió durante 2 días. La proximidad forzó la vulnerabilidad. Compartieron una sola manta de lana junto a la estufa, los hombros tocándose, viendo la luz del fuego bailar en las paredes incompletas. Cuéntame sobre él, dijo Jacob. Su marido. Sarah estuvo en silencio por un largo momento. Ben tenía defectos, temperamento rápido, a veces mal juicio, pero era amable. Me amaba a su manera. Hizo una pausa. Lo amaba, pero él se ha ido. Yo sigo aquí, sigo viviendo. Sin idealización, solo la verdad. ¿Y su esposa?, preguntó Sarah. Jacob miró fijamente las llamas. La fiebre se llevó a Margaret y a nuestro bebé hace 2 años. Esperé demasiado para ir a buscar al médico. Pensé que mejoraría. Su voz se quebró. La vi morir. Desde entonces he estado observando la vida, viéndola construir a usted, viéndola desde esa cresta. Porque tal vez solo sirvo para observar. Sarah se volvió hacia él. Entonces deja de observar y empieza a vivir. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un desafío. Jacob la miró, realmente la miró, y vio a alguien tan roto y valiente como él mismo. La besó, con vacilación, aterrorizado, de verdad. Sarah se quedó inmóvil por un instante, luego le devolvió el beso. La cabaña a su alrededor estaba sin terminar. El viento aullaba a través de las grietas, pero aquí existía una calidez más allá de la estufa. Cuando se separaron, ninguno habló. No lo necesitaban. La mañana llegó clara y brillante. La tormenta había pasado. Ahora trabajaban de manera diferente, sincronizados, conscientes el uno del otro de nuevas formas, cuidadosos de no nombrar lo que había cambiado. Al mediodía, Moses llegó a caballo para ver cómo estaba Jacob. Su mirada cómplice lo decía todo. El pueblo está hablando. Clara Whitfield ha sacado sus garras. A Jacob se le encogió el estómago. Su caballo había sido visto en la propiedad de Sarah durante la noche. Las explicaciones inocentes no importarían a la gente hambrienta de escándalos. «Que hablen», dijo Sarah con firmeza. Pero el silencio de Jacob hablaba más fuerte que su desafío. El Consejo del Pueblo se reunió públicamente una semana después. Algo inusual, teatral, orquestado por Clara Whitfield. Jacob estaba en la plaza del pueblo, rodeado de caras conocidas ahora frías de juicio. El ranchero Vernon Nash estaba al lado de Clara, sonriendo con desdén. Había querido la tierra de Sarah desde que Ben murió. La voz de Clara resonó clara. «Estamos preocupados, Jacob, por tu asociación con ciertos individuos. Esta comunidad tiene estándares». «Sarah Brennan es una viuda respetable», dijo Jacob, pero a su voz le faltaba convicción. «Estoy ayudando a una vecina». «¿Ayudando?», se rió Vernon Nash. «¿Así es como lo llamamos?». Jacob sintió el peso de 2 años de respetabilidad presionando su posición, su reputación, la aprobación del pueblo que nunca había cuestionado. Vaciló, buscando palabras más fuertes, y en esa vacilación, todo se desmoronó. Sarah estaba a 10 metros de distancia, medio oculta por la puerta de la tienda. Había ido al pueblo a por provisiones y lo había oído todo. Le oyó elegir la aprobación de ellos en lugar de defenderla. Sin una palabra, montó su caballo y se alejó. Jacob la vio irse, reconoció su fracaso y sintió que algo moría dentro de él, algo que acababa de empezar a vivir de nuevo.
Intentó seguirla. Sarah se negó a verlo. Elegiste su aprobación, dijo a través de la puerta de la cabaña, con voz monótona. Me elegí a mí misma. Hemos terminado. Jacob, vete. Esa tarde, Vernon Nash presentó una demanda legal contra la propiedad de Sarah, citando residencia incompleta y las deudas impagas de Ben. El plazo, terminar la cabaña y probar la ocupación en 2 semanas o perder la tierra. En su rancho, Jacob se sentó solo con una botella de whisky. Moses observaba desde el otro lado de la habitación. «Llevas 2 años muerto, jefe», dijo el viejo capataz en voz baja. «Ella te despertó. Ahora estás eligiendo la tumba de nuevo». Jacob no respondió. No tenía respuesta. Pasaron 10 días. Sarah trabajaba sola, herida por un resbalón con la sierra. La cabaña aún incompleta. El agotamiento le marcaba sombras bajo los ojos. El sueño de un hogar se le escapaba entre los dedos. Jacob entró en una espiral. Trabajo, whisky, aislamiento. Su rancho prosperaba. No sentía nada. Moses lo intentó de nuevo durante el desayuno. Margaret se avergonzaría de ti ahora mismo. No por seguir adelante, sino por rendirte. Las palabras cayeron como un golpe. Esa tarde, Jacob cabalgó hasta el cementerio. Se paró junto a la lápida de Margaret, con la nieve cayendo a su alrededor, y pronunció en voz alta la verdad que había evitado. «Te amé, Maggie. Siempre te amaré». Su voz se quebró, pero sigo vivo, y he estado eligiendo mal, eligiendo el miedo, eligiendo la muerte. Tocó la piedra fría. Ella me hace sentir vivo y creo que tú querrías eso para mí. Permiso concedido a sí mismo por sí mismo. Honrar a Margaret significaba vivir plenamente, no morir lentamente. Jacob cabalgó directamente al pueblo. Encontró al consejo en el salón y tiró los papeles fraudulentos de Vernon sobre la barra. «Esta demanda se basa en mentiras», dijo Jacob lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Las deudas de Ben Brennan fueron pagadas. Tengo los recibos. Vernon quiere su tierra, no justicia». Clara Whitfield se levantó. «Esto no es por la tierra, es por la crueldad». Jacob interrumpió, disfrazada de rectitud. «Sarah Brennan vale 10 de ustedes, Clara. Es más valiente, más amable, más fuerte que cualquiera en esta sala». Miró a las caras conocidas. «¿Quieren juzgarla? Júguenme a mí junto a ella. Yo estoy con Sarah Brennan». La sala se dividió ante sus ojos. La facción de Clara permaneció hostil, pero otros, familias más jóvenes, el herrero, varios rancheros se movieron. El respeto por el coraje superó el apetito por el escándalo. Moses dio un paso adelante. «Ayudaré a terminar esa cabaña». «Yo también», dijo el herrero. Hoy otros se unieron. Al amanecer, Jacob llevó a una docena de hombres a Willow Creek. Sarah los recibió, rifle listo, confundida. Jacob desmontó y la miró a los ojos. «Fui un cobarde. Estoy aquí ahora. Todos nosotros. Déjanos ayudarte a construir». Sarah lo miró a él y a los hombres detrás de él, sopesando la confianza contra el miedo. Finalmente, asintió una vez. «Entonces, tomen un martillo». 3 días de arduo trabajo transformaron Willow Creek. La comunidad que apareció no era todo el pueblo, pero era la mejor mitad. Los muros se levantaron con un esfuerzo coordinado. Techo asegurado, puerta colgada, suelo puesto. La cabaña se hizo real, sólida, un hogar robusto. Las risas resonaron, comidas compartidas, orgullo colectivo, el espíritu comunal del oeste recuperado del juicio. Sarah y Jacob trabajaron codo con codo. Pocas palabras, pero una conciencia constante, confianza, reconstruyendo a través de la acción, un tronco a la vez. En la tercera tarde, Vernon Nash llegó con 4 hombres contratados. Llevaba papeles y una pistola. «Esta propiedad está en disputa», anunció Vernon. «Todos ustedes están traspasando». El trabajo se detuvo. Los hombres buscaron herramientas que podrían convertirse en armas. Jacob dio un paso al frente. Moses a su lado. «El único intruso aquí eres tú, Vernon». La mano de Vernon se movió hacia su pistola. La tensión alcanzó su punto máximo, la violencia a un latido de distancia. Sarah caminó a través de la línea de defensores,
con la escritura en la mano, y se enfrentó directamente a Vernon. «Este es mi hogar», dijo, con voz firme como una piedra. «No me iré, y usted está traspasando». La cabaña terminada estaba detrás de ella. Prueba de residencia, prueba de comunidad, prueba de voluntad, más fuerte que la codicia. El sheriff, que había estado observando desde su caballo, finalmente habló. «Ella tiene razón. El consejo de Vernon revisó su reclamo ayer. Denegado. No tiene nada que hacer aquí». Vernon miró las caras unificadas a su alrededor y vio que había perdido. Montó su caballo, el rostro retorcido por la humillación. «Esto no ha terminado», murmuró. «Sí», dijo Jacob en voz baja. «Sí lo está». Vernon se fue. Los ayudantes partieron al caer la tarde, dejando a Sarah y Jacob solos en la cabaña terminada. La luz de la linterna calentaba las paredes de troncos. El pequeño espacio se sentía enorme con posibilidades. «No sé cómo hacer esto», dijo Jacob. «Todavía tengo miedo». «Yo también», respondió Sarah. «Pero lo construimos un día a la vez, como la cabaña». Él le tomó la mano. Ella no la apartó. Se quedaron en su obra terminada. No solo madera y clavos, sino confianza y segundas oportunidades hechas tangibles. Jacob la acercó y la besó, sin vacilación esta vez, sin miedo. Afuera aparecieron las primeras estrellas. Adentro, un hogar comenzaba. La primavera llegó como una promesa cumplida. Sarah estaba en la puerta de la cabaña al amanecer, la taza de café calentándole las manos. Habían pasado 3 meses. La cabaña había evolucionado. Un pequeño jardín plantado, un corral construido para el caballo de Jacob, cortinas en las ventanas, señales de 2 vidas fusionándose en una. Moses y los vaqueros venían ahora para la cena del domingo, una familia que se formaba alrededor de la pareja. Las risas reemplazando el silencio que había definido la vida de Jacob durante tanto tiempo. Esa mañana fueron a la iglesia juntos, la mano de Sarah en la de Jacob, ambos listos para enfrentar lo que viniera. Algunas miradas de desaprobación permanecían. La facción de Clara ahora más pequeña, amarga pero irrelevante. Las familias más jóvenes los saludaban cordialmente. El pueblo estaba aprendiendo. La aceptación no era completa, pero estaba creciendo. Después del servicio, regresaron a Willow Creek en una cómoda tranquilidad. En el porche esa noche, hablaron del futuro, de expandir la cabaña, de añadir una habitación. Quizás hijos algún día, construyendo hacia adelante, no solo sobreviviendo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Jacob. ¿Del camino difícil? Sarah sonrió. Todo lo bueno que vale la pena tener viene por el camino difícil. Ella lo vio trabajar en el corral a la luz menguante. Él levantó la vista, la vio observándolo, y sonrió. Rara, genuina, la sonrisa de un hombre que había aprendido a vivir de nuevo. Ella le devolvió la sonrisa. La cabaña se erguía sólida contra el cielo de Montana. Flores silvestres florecían donde antes había reinado la escarcha invernal. El humo subía por la chimenea, llevando el aroma del hogar al aire vespertino. Ella había construido su cabaña un tronco a la vez, cada pieza puesta con una esperanza obstinada contra un mundo que quería que fracasara. Él había construido su coraje de la misma manera, una elección a la vez, hasta que el miedo se convirtió en solo otro fantasma que enterrar. Juntos construyeron un hogar, no solo de madera y clavos, sino de los materiales más duros, confianza ganada a través de la acción, segundas oportunidades dadas y tomadas, y la creencia silenciosa de que incluso los corazones rotos pueden aprender a latir de nuevo. Comenzó una lluvia primaveral, suave, renovadora. Se quedaron juntos en la puerta, observando la tierra cobrar vida. Hogar.